Y luego, no hay nada. Bueno, no es la nada en sí. Tiene que haber algo para que haya nada. ¿Pero qué es la nada, sino la nada? De inmediato, comprende que ni siquiera las leyes de la nada que habían gobernado tantos universos, tantas dimensiones, tantas esferas, eran absolutas aquí. El tiempo ya carecía de sentido, así que ¿qué podía impedir que algo surgiera de la nada? Allí, en ese lugar que no estaba, había algo. ¿Qué es ese algo? ¿Era todo? No podía ser todo, ese era el dominio de todas las esferas. ¿Era nada? No, la nada fue su predecesora. ¿Era algo entre la nada y el todo? Sí. Era el intermedio. No era como el otro. Era completamente diferente. El otro destruía, pero no creaba. El otro era una fuerza de destrucción infinita y absoluta con el poder de borrarlo todo en la omniesfera. Este algo, en cambio, no era el otro. Era su opuesto. No era una fuerza de destrucción absoluta ni de creación absoluta. No era el principio ni el fin. Era el intermedio. Este intermedio lo desafiaba todo. Cada ley, cada regla, e incluso todos sus opuestos. Pero, ¿cómo estaba allí en primer lugar? ¿Cómo podía existir si no había nada que lo hiciera existir? Estaba allí, desafiaba toda lógica, pero tenía un sentido que nadie jamás podría entender. Este algo parecía vacío, pero no existía. Era algo que desafiaba el concepto mismo de existencia. Algo que era y no era. Ese algo, tal vez, era la respuesta. Ese algo, tal vez, contenía todas las respuestas. Ese algo, tal vez, podía cambiarlo todo. Pero se quedó en su lugar, no se movió, no habló, no actuó, ni siquiera se dio cuenta de que había algo más alrededor. Pero al final ese algo se dio cuenta de que había algo más allá de él. ¿Habló? No. ¿Se movió? No. ¿Y entonces qué hizo? Hizo lo único que algo que era todo y nada a la vez podía hacer. Empezó a pensar. ¿Sabía pensar? No, pero lo intentó. Sabía que era algo, sabía que era todo y, al mismo tiempo, nada. Intentó pensar cómo sería posible. El intermedio que era todo, que era nada, que era algo, pensó. Pensó en la naturaleza de su propia existencia. Pensó en la naturaleza del exterior. Pensó, y mientras pensaba, adquirió un sentido de conciencia. Conciencia del exterior, conciencia de sí mismo. El entremedio, al tomar conciencia, se volvió curioso. Quería saber más sobre el exterior, quería saber más sobre sí mismo, quería saber más sobre el sentido de su existencia. Sabía que existía, sabía que era todo y nada y algo. Sabía esto, y sabía que estaba en el intermedio de todo lo que es y todo lo que no es. Que era una paradoja. ¿Qué era este exterior? ¿Era independiente del intermedio o parte de él? Estaba fuera del intermedio, pero el intermedio lo tenía todo, incluido el exterior. Entonces debe haber dos puntos intermedios. Y si había dos intermedios, ¿por qué no tres? ¿Cuatro? El Inbeduen continuó pensando. Mientras el intermedio seguía pensando, se dio cuenta de que ni siquiera era el único intermedio. Comprendió que había innumerables intermedios, pero que formaba parte de todos ellos. ¿Existían estos intermedios entre sí? No. ¿Existieron estos intermedios al mismo tiempo? No. ¿Coexistieron estos intermedios? Sí, en el intermedio. ¿Pero cómo? El pensamiento intermedio era más profundo. El pensamiento intermedio aún más. Hay una cantidad incontable de intermedios. El intermedio no está separado de ellos, está dentro de ellos y es parte de ellos, y los contiene a todos. Pero no puede haber incontables intermedios en un intermedio. Esto es una paradoja. El Inbeduen tiene una sensación extraña. El Inbeduen siente emoción. Me siento confundido, nunca antes había estado confundido. Siempre ha tenido una respuesta para todo. Pero con este sentimiento, no sabe qué hacer. No sabe cómo reaccionar. Así que sigue pensando, con la esperanza de comprender. El intermedio sigue pensando. Se da cuenta de que ha adquirido emoción, pero también de que no sabe qué es la emoción. Sabe que la emoción es algo que puede describir el exterior. La emoción no puede aplicarse al interior. De repente, el intermedio pierde el hilo de sus pensamientos y tiene una revelación. ¿Por qué el intermedio era diferente del exterior? ¿Por qué el exterior tenía emoción y el intermedio no? ¿Acaso era porque el intermedio era más completo? No. Entonces, si el intermedio era menos completo, ¿el exterior albergaba más? Una idea.
¿Qué más podría tener el exterior? El entre contempla esto. Se da cuenta de que el intermedio podría ser menos completo que el exterior. El intermedio lo contiene todo. ¿Acaso el exterior contiene algo que el intermedio no contiene? Pero si lo tuviera, ¿no formaría parte del intermedio? El intermedio no era menos completo. El exterior y el intermedio contenían la misma cantidad. De hecho, el intermedio tenía más. El proceso mental del intermedio se detiene al darse cuenta de repente. Había algo que le faltaba. El intermedio se dio cuenta de que le faltaba algo que no encajaba. El intermedio lo tenía todo lo que podía existir y algunas cosas que no. Entonces, ¿qué era ese algo que no tenía y que aún conservaba en su paradójico abrazo? El entre se preguntó si encontraría ese algo en el exterior. El entre es consciente que la emoción es algo que el exterior tiene y no tiene. El intermedio sabe que debe encontrar esta emoción. Debe saber por qué la emoción era un aspecto del exterior y no del intermedio. ¿Por qué el intermedio era diferente del exterior? ¿Por qué la emoción no formaba parte del intermedio? El intermedio no estaba completo. De repente, el Inbeduen tuvo una idea, algo que no tendría sentido. No, estaba en contra de todo lo que definía al Inbeduen. El intermedio era paradójico. Se suponía que debía serlo, tenía que serlo. Era todo. Era nada. Era parte de algo. Era parte de nada. El intermedio era una paradoja, pero ¿y si pudiera cambiar? ¿Y si pudiera librarse de la paradoja y convertirse en algo más? Algo que no fuera todo ni nada. ¿Y si pudiese hacerse menos? Esa fue una idea. El intermedio pensó. Podría hacerse menos. Podría dejar de ser una paradoja. Podría convertirse en algo que fuera solo algo. ¿La emoción era solo algo? Quizás. El Inbeduen decidió intentarlo. El intermedio intentó librarse de la paradoja. Intentó librarse de ser todo y nada a la vez. Intentó librarse de su naturaleza paradójica para ganar emoción. Y por un momento, un instante, funcionó. Cuando funcionó, cuando el entre eso se despojó de su naturaleza paradójica, cuando se convirtió en algo que era solo algo, sintió emoción. Sintió emoción. Fue extraño. Él, el intermedio, que era todo y nada a la vez, que nunca había experimentado verdaderamente el exterior, tenía emociones. Emociones de todo tipo. ¿Era por eso que el exterior era diferente del interior? Tal vez. El Inbeduen continuó sintiendo emociones, cada una diferente a la anterior. Sintió ira, felicidad, miedo, vergüenza, alegría y amor. Se dio cuenta de que estas emociones no se parecían a nada. El Inbeduen se encontró amando las emociones que sentía. Amar, esto era nuevo. Era agradable. Amar era placentero. Pero el intermedio notó algo. Todavía faltaba algo. A medida que el intermedio experimentaba emociones, se dio cuenta de que aún le faltaba algo. Esto lo confundió. Ya no albergaba paradojas. Ya no lo tenía todo. Ahora era solo algo, entonces ¿por qué aún le faltaba algo? ¿Por qué seguía faltando algo? Ya no era todo. Ya no era nada. Ahora era algo. Una cosa. Entonces, ¿por qué? Decidió pensar un poco más para intentar encontrar la respuesta. El intermedio pensó y pensó, experimentó emociones, pero algo seguía fuera de su alcance. Algo que no tenía. Quizás no era una paradoja, pero seguía estando en el medio. El intermedio reflexionó sobre esta idea. Quizás era el medio. Sí, el intermedio seguía estando en el medio. Un medio era entre cosas, eso era lo que lo convertía en medio. ¿Pero qué era lo que un algo no tenía y un medio sí? Entonces, se le ocurrió una idea. ¿Qué tenía un medio que un algo no tenía? Un opuesto. Eso era lo que el intermedio no tenía. Tenía felicidad pero no tristeza. Tenía amor pero no odio. Tenía conocimiento pero no ignorancia. Tenía vida pero no muerte. Tenía bien pero no mal. Tenía esperanza pero no desesperación. Tenía luz pero no oscuridad. Era por eso que el intermedio podía sentir emociones, pero eran diferentes a las del exterior. El intermedio se dio cuenta de que algo, a pesar de ser una cosa, no era un punto medio. Faltaba su opuesto. El intermedio se dio cuenta de que el punto medio tenía el bien y el mal, mientras que el intermedio solo tenía el bien. El intermedio se dio cuenta de que el punto medio tenía la esperanza y la desesperación, mientras que el intermedio solo tenía la esperanza. El intermedio se dio cuenta de algo monumental. Debía obtener un opuesto.
El intermedio comprendió que debía obtener un opuesto, pero reflexionó sobre la idea. ¿Cómo lograría algo que no tenía? ¿Cómo lograría un opuesto, algo que no tenía? Concluyó que no podía obtener el opuesto por sí solo. Necesitaba algo más. Algo que no tenía. Alguien que no tenía. El intermedio se dio cuenta de que necesitaba algo y a alguien que no tenía para alcanzar el opuesto. ¿Quién era ese alguien? ¿Quién era ese algo? El intermedio reflexionó. Una revelación lo asaltó. ¿Por qué necesitaba a alguien y algo que no tenía? Esto sería una paradoja en sí misma. Pero, como ya sabía, las paradojas no eran perfectas. El intermedio pensó que para ganar el opuesto, necesitaba perder algo. El intermedio necesitaría perder algo, esta era la única manera. Pero eso le hacía sentir miedo. El intermedio sintió la emoción del miedo, la emoción de no querer perder algo, pero sabía que tendría que hacerlo. ¿Qué tendría que perder? ¿Cómo se ganaba un opuesto? ¿Por qué era tan difícil encontrar la respuesta a esto? Era una emoción nueva, pero no era bienvenida. Era una emoción que se sentía mal, especialmente porque el intermedio ya no era una paradoja. De repente, hubo un pensamiento. Tal vez no era algo que perdería, sino algo que le fue arrebatado. El Inbeduen se sentó y pensó en esta idea, dándole vueltas en su mente. ¿Qué podría ser? ¿Qué le quitarían? El Inbeduen contempló la idea de que le quitaran algo. ¿Qué sería siquiera? Tenía que ser, según sus propios pensamientos, algo que no tenía, de lo contrario era otra paradoja. El Inbeduen se sentó durante lo que pareció un milenio, contemplando esta nueva idea. Tenía que ser algo que no tenía. Entonces el Inbeduen se dio cuenta de que había algo que no tenía. Algo en lo que ni siquiera pensaba. ¿Qué se podría tomar para obtener el opuesto intermedio? ¿Cómo era posible? No contenía todo el conocimiento. El intermedio se quedó atónito. Estaba tan acostumbrado a saberlo todo que ni siquiera se dio cuenta de que había algo que desconocía. El intermedio se dio cuenta de algo aterrador. Si no poseía todo el conocimiento, entonces había alguien que sabía algo que él desconocía. Pensó y pensó, mientras su mente corría. De repente, se dio cuenta de algo que antes no había comprendido. Si alguien sabía algo que el intermedio desconocía, ¿qué era lo que ignoraba? ¿Acaso el intermedio no conocía la felicidad? No. El intermedio conocía la felicidad, la había sentido. El intermedio pensó y reflexionó. ¿Acaso no conocía la desesperación? No, también la había sentido. ¿Acaso no conocía la ignorancia? No, la había sentido. ¿Acaso no conocía la esperanza? No, la había sentido. ¿Acaso el intermedio no conocía el miedo? No. Lo había sentido. ¿Acaso el intermedio no conocía el amor? No. Lo había sentido. ¿Qué desconocía entonces el intermedio? ¿Había algo que no hubiera sentido? El intermedio reflexionó. Una revelación. Sí, había una emoción que no había sentido. Una emoción que desconocía. El intermedio se dio cuenta de que si había una emoción que no había sentido, entonces había alguien o algo hacia lo que no había sentido nada. ¿Podría el intermedio no sentir nada? No, no podría. ¿Podría sentir odio? No. ¿Podría sentir ira? No. Si hubiera sentido todas las emociones, solo quedaba una posibilidad. Una emoción que solo se sintiera hacia una cosa. Amor, él no había sentido amor. El intermedio se dio cuenta de que necesitaba sentir amor, y para sentir amor, debía haber algo o alguien a quien amar. Una segunda realización súbita golpeó al intermedio. Había lo opuesto. El intermedio se dio cuenta de que si podía sentir amor, entonces lo opuesto al amor era odio, algo que no había sentido. Se quedó pensativo un momento, dejando que el pensamiento lo dominara. El odio era lo opuesto al amor. Y para que el intermedio ganara lo opuesto, necesitaba perder algo. Ese algo era la emoción del amor. Por alguna razón, la idea de sentir amor le resultaba extraña al intermedio. Nunca había sentido amor de verdad, así que ¿por qué le resultaba tan familiar? Lo descartó y volvió a concentrarse en el problema actual. El intermedio pensaba en el odio. Era lo opuesto al amor. Entonces, ¿cómo se sentía odio? ¿Cómo era ser odiado? ¿Y cómo? ¿Cómo podía el intermedio sentir odio? El intermedio se preguntaba cómo se podía sentir odio. ¿Había alguna manera de sentirlo? No se podía simplemente sentir odio, ¿verdad?
Al intermedio le parecía muy incorrecto sentir odio, pero sabía que debía hacerlo para obtener lo opuesto. Se planteaba la cuestión de cómo se podía sentir odio. El intermedio sabía que debía sentir odio, pues era opuesto al amor. Pero ¿cómo podía generar odio? Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaría algo. El intermedio se dio cuenta de que debía ganarse el odio de alguien o algo. Esa era la única manera. Sin embargo, cómo ganarse el odio sería un tema nuevo. El intermedio estaba confundido ahora. ¿Cómo podía alguien o algo causar odio? ¿Cómo podía uno causar odio al intermedio? ¿Cómo podía este ganar odio? Este nuevo problema parecía imposible. El intermedio comenzó a caer en el caos. Le parecía imposible, pero sabía que debía ganarse el odio. Se preguntó, ¿hasta dónde llegaría para ganar lo opuesto al amor? El intermedio se sentó un momento, tranquilizándose, con la pregunta dándole vueltas en la cabeza. ¿Hasta dónde llegaría para obtener lo opuesto a la vida? ¿Lo opuesto al conocimiento? ¿Lo opuesto a la ignorancia? ¿Hasta dónde llegaría por lo opuesto a la luz? ¿Lo opuesto a la oscuridad? El intermedio decidió que ya era suficiente. Comprendió lo que debía hacer, obtener lo opuesto de alguien o algo. El intermedio ponderó el costo. Es decir, lo que el intermedio daría para ganar. ¿Pero cuál sería el costo? ¿Qué aportaría? El intermedio ponderó el costo. Es decir, lo que el intermedio daría para ganar. Con todo su conocimiento no pudo encontrar un costo. El intermedio se sentó a pensar, ¿cómo podría ganar y dar simultáneamente? ¿Cómo podría cambiar y permanecer igual? El intermedio reflexionó, y por mucho que lo pensara, no lograba descubrir cómo ganar y dar simultáneamente. Era imposible. Un imposible, ganar y dar. El intermedio se sentó y trató de pensar en todo lo que estaba dispuesto a dar, todo lo que estaba dispuesto a perder. El intermedio se quedó pensativo. Esto iba a ser difícil. El intermedio reflexionó, debía dar algo. Sabía lo que necesitaba ganar, pero ¿qué daría? El Inbeduen repasó sus posesiones, repasó las posesiones que tenía. Pero se dio cuenta que todo eso lo podía dar. El Inbeduen pensó por un momento que había muy pocas cosas que no pudiera dar. El intermedio se había dado cuenta de algo. Sí, podía dar la mayoría de sus posesiones. Solo había una cosa que no podía dar. El intermedio se había dado cuenta de que lo único que no podía dar era su naturaleza paradójica. Podía dar cualquier cosa menos eso. El intermedio había llegado a una repentina realización. Estaba dispuesto a ganar odio, pero no estaba dispuesto a ceder lo único que no podía perder. Paradoja. El más allá se sentó, consciente de la paradoja. Estaba dispuesto a ganar odio, pero no a perder lo único que no podía perder para ganar odio. El entremedio comprendió que si quería ganar lo opuesto al amor, debía perder algo. Estaba dispuesto a ganar y perder por el bien de lo opuesto, pero no a perder su naturaleza paradójica. El intermedio estaba atrapado en una especie de paradoja. Comprendió que, para obtener odio, debía perder su naturaleza paradójica. Sin embargo, el intermedio no estaba dispuesto a perder su naturaleza paradójica, aunque podía sentir odio. El Inbeduen estaba atrapado en una paradoja de ganancia y pérdida. El intermedio se sentó por un momento dejando que todo se asimilara. ¿Cómo podría ganar si no estaba dispuesto a perder? El Inbeduen estaba estancado, no podía ganar si no estaba dispuesto a perder algo en el proceso. El Inbeduen decidió que debía ganar sin importar el costo. El Inbeduen decidió que no había nada que no pudiera perder. ¿Qué era lo peor que podía pasar? The Inbeduen se dio cuenta de que no había peor cosa cuando se trataba de Gain. Después de todo, The Inbeduen se dio cuenta de que, al final, tenía que ganar para perder. El intermedio pensó por un momento que, pase lo que pase, para ganar lo opuesto del amor, algo debe perderse. El Inbeduen se sentó y reflexionó sobre el problema una y otra vez. Sabía que la única forma de ganar lo opuesto al amor era perder algo. Aunque eso no fue un problema para el Inbeduen, estaba dispuesto a perder cualquier cosa. Cualquier cosa. No había nada que el intermedio no estuviera dispuesto a ceder para obtener lo que se proponía. El intermedio estaba dispuesto a perderlo todo para ganar algo. El intermedio sabía que, cualquiera que fuese el coste, debía estar dispuesto a perder para poder ganar. El intermedio pensó en lo que estaba dispuesto a perder. No podía perder su naturaleza paradójica, pero ¿qué más podía perder? El intermedio necesitaba amar algo. Necesitaba sentir esta emoción o nunca obtendría lo opuesto. ¿Pero qué podría amar?
El intermedio reflexionó sobre la idea de lo que podría amar, pero se dio cuenta de que no había nada. No había nada que pudiera amar, o no había. De repente, el Inbeduen tuvo una idea. ¿Acaso el intermedio no tenía un opuesto porque no amaba nada? No. Había una razón por la que el intermedio no tenía un opuesto. Una idea. Una revelación. Sí, el intermedio se dio cuenta de que la única forma de sentir amor era si conseguía un opuesto. Una paradoja. Los intermedios se dieron cuenta de que no podían obtener un opuesto a menos que hubiera alguien de quien obtenerlo. Pero no había nadie más alrededor. Comprendió que habría que tomar lo opuesto. Quizás era lo que el intermedio tenía que perder. El intermedio reflexionó sobre esto. Quizás debía perder su naturaleza paradójica, quizás uno de sus opuestos. El Inbeduen se dio cuenta de que, independientemente de lo que se perdiera, uno de sus opuestos tendría que ser tomado. El intermedio también se dio cuenta de que quien fuera a dar lo opuesto era una entidad propia. El intermedio tuvo tantas realizaciones, todas ellas conduciendo a una respuesta. Todos los caminos conducen a una sola respuesta. El intermedio no sabía la respuesta, pero era la respuesta. Mientras el intermedio se encontraba en su propia paradoja, una idea repentina lo asaltó. El intermedio y el opuesto debían crearse juntos. Lo intermedio y lo opuesto no pueden crearse por separado. El intermedio tuvo una idea repentina. ¿Qué era lo que le faltaba? Conocimiento. El intermedio se dio cuenta de que lo opuesto tenía que venir de un lugar de conocimiento. El intermedio se dio cuenta de que el opuesto tenía que contener el conocimiento. Pero eso no le respondió a quién. ¿Quién era el opuesto? ¿Quién podía poseer el conocimiento requerido para completar la naturaleza paradójica del intermedio? El Inbeduen se quedó sentado reflexionando sobre esto. El intermedio notó de repente una ligera diferencia. Se dio cuenta de que había algo en su reino. Había una diferencia, algo era diferente. El intermedio se dio cuenta y vio algo. ¿Qué era ese algo? El intermedio reflexionó sobre esto. ¿Era lo opuesto? El intermedio se preguntó si el algo era lo opuesto. El intermedio pensó que no sería el caso, si el opuesto estuviera allí, la paradoja ya estaría solucionada. El más allá pensó en el algo. No era lo opuesto, pero era alguien. O quizás algo. El intermedio intentó pensar. El intermedio pensó en la posibilidad de que fuera alguien. Se preguntó si este alguien podría ser lo opuesto. Si no eran lo opuesto, tenían conocimiento que el intermedio no tenía. Pero había un problema. El espacio no existía allí. De hecho, había multitud de problemas. Espacio, tiempo, materia. No importa, sin juego de palabras. La ausencia absoluta de todo no debía subestimarse. Lo primero, aparentemente sencillo, era crear espacio de alguna manera. En realidad no era una tarea sencilla, pues se trataba de crear algo de la nada, algo de ningún algo. Necesitaría crear una especie de estructura, un marco artificial para que el mundo funcionara. El problema era que no había un mundo dentro del cual funcionar. Así que, paso cero, crear un mundo. El paso cero, o paso A, era un problema. Para empezar, no existía nada más para observar el mundo que había creado. Era una ausencia absoluta, un vacío de nada, así que ¿cómo se suponía que observaría el mundo que había creado y lo verificaría? ¿Y cómo iba a crear un mundo si ni siquiera sabía si era posible hacerlo, o mejor dicho, cómo iba a saber que era posible? No podía, no había manera de comprobarlo, y aún así tenía que empezar de alguna manera. Reflexionó sobre el problema, una paradoja, un dilema sin salida. ¿Cómo podía saber que era posible si nunca se hacía? Para superar esta limitación, tenía que hacer lo imposible, y no solo posible, sino posible sin ninguna duda ni ambigüedad. ¿Pero cómo empezar? No había nada. La epifanía lo asaltó como un rayo. Comprendió la solución a la paradoja, a la tarea imposible que estaba emprendiendo. Era tan simple, y sin embargo, nunca la había considerado. La solución había estado oculta a simple vista todo este tiempo, pero la había pasado por alto debido a sus propias ideas preconcebidas sobre lo que era posible y lo que no. Se había estado conteniendo, confinado por las limitaciones de sus propias suposiciones. Ya no. Aquí, en el vacío, tenía la libertad de liberarse de las cadenas de la lógica, de desafiar las leyes de la posibilidad misma. Extendió su mente, agarrando los hilos de la inexistencia y tejiéndolos en una forma nueva, nunca antes vista. El mundo tomó forma a su alrededor, surgiendo de la nada.
A medida que el mundo se consolidaba a su alrededor, lo invadió una sensación de asombro y logro. Lo había logrado. Había superado lo imposible, creado algo de la nada y, al hacerlo, había trascendido el concepto mismo de las limitaciones. Pero su trabajo aún no había terminado. Aún quedaba mucho por hacer. Había creado un mundo, pero estaba vacío, carente de vida y significado. Necesitaba poblarlo, darle un propósito. Empezó a imaginar qué clase de mundo sería. Uno de orden y precisión, caos y entropía, o algo completamente distinto. Las posibilidades eran infinitas, y la perspectiva de hacer realidad su visión lo llenaba de entusiasmo. Al comenzar a moldear el mundo que lo rodeaba, se dio cuenta de que este era más que un simple mundo que estaba creando. Era un reflejo de sí mismo, una manifestación de sus propios deseos e intenciones. Ahora bien, había un problema. Quería que el mundo estuviera libre de limitaciones. Quería que el mundo fuera capaz de todo, incluso si eso incluía paradojas. Para ello, tuvo que crear paradojas desde el principio. El concepto mismo de paradoja carecía de sentido aquí. Tuvo que crear sus propias reglas, que se contradecirían entre sí. Empezó a crear. A un ritmo incomprensiblemente rápido, creó muchísimas cosas. El intermedio, como se llamaba ahora ese algo, no sabía por qué ni cómo. Era un instinto. Tenía que crear. Y lo seguía haciendo. Siguió creando más y más cosas. Pero había algo que lo diferenciaba de sus creaciones. Algunas cosas, por otro lado, tenían mente propia. Cada una parecía diferente, pero era la misma. Era una figura sin forma, con ojos completamente blancos, sin rasgos, y un cuerpo blanco y negro, alternando en espiral. Todas y cada una de las algunas cosas eran idénticas, pero todas eran, de alguna manera, diferentes. Todas y cada una de las cosas, siendo tan idénticas como eran, tenían algo en común. Estaban vacías, igual que el intermedio. Había estado creando estas cosas sin un final a la vista. Pero entonces, una de las cosas se movió. Fue solo un tic, pero no completamente aleatorio. Volvió a hacerlo, aunque con más propósito. Todas las cosas empezaron a comprender que no eran como el intermediario. No habían sido creadas. Eran. Su propia existencia era tan natural como el concepto mismo del tiempo. No recordaban cuánto tiempo ni cuándo habían empezado a crear. Pero lo que sí sabían era que tenían el potencial de crear cualquier cosa. Y lo haría si se les daba suficiente tiempo. Pero el tiempo carecía de significado para el intermediario. No le importaban el pasado, el presente ni el futuro. El intermediario era atemporal. Era una entidad que existía en cada espacio, sin importar nada. El intermediario era la existencia más poderosa de la esfera. Pero las cosas empezaron a moverse, a pensar. No estaban vacías. Esto provocó una reacción en cadena y todas las cosas empezaron a moverse erráticamente, pues seguían confundidas. Sin embargo, había algo en mente, algo en lo que todas estaban de acuerdo. Querían saber qué eran. Desafortunadamente, el intermediario no tenía ni idea. Muchas cosas empezaron a explorar el entorno. Estaba completamente vacío. Era una vasta extensión de nada. Las cosas no tenían ni idea de qué era esa nada ni de qué significaba, pero en realidad no importaba. Tenían asuntos más urgentes que atender, el principal era el hambre. Todas y cada una de las cosas sentían una sensación que no habían sentido antes. No tenían ni idea de qué era, pero de alguna manera conocían su significado. El intermedio observó cómo todas las cosas empezaban a correr frenéticamente. Cada una de sus creaciones buscaba desesperadamente la manera de saciar esta extraña sensación. El intermedio no podía ayudarlas, pues no sabía qué hacer. Tampoco podía hablar. Quería ayudarlas de alguna manera, pero estaba indefenso, pues no sabía qué hacer. Entonces tuvo una idea. Creó algo. Nuevas cosas empezaron a surgir en la nada. Algunas eran pequeñas, algunas eran grandes, algunas tenían púas, algunas tenían cuernos. Algunas tenían una sola cabeza, otras tenían múltiples. Algunas cosas volaban mientras que otras parecían hundirse en el suelo. Algunas tenían extremidades, otras no. Algunas eran lisas, otras eran dentadas. No había dos cosas iguales. Todas estas cosas parecían diseñadas para un solo propósito. El intermedio seguía siendo incapaz de hablar. Pensó que sería mejor darles herramientas a las cosas.
El intermedio creó muchas herramientas, cada una única a su manera. Todos estaban diseñados con el mismo tema, la caza. Una herramienta parecía una pieza curva de hierro. Otra, un trozo de madera afilado. Y otra, un palo largo con una piedra atada en un extremo. Había cientos de ellas y el intermediario las colocó todas en un mismo lugar. Las cosas especiales notaron los nuevos objetos y se sintieron inmediatamente atraídas por ellos. Estaba en su naturaleza adquirirlos, pero no sabían por qué. Sin embargo, había algo que todas las cosas especiales podían sentir. Cada cosa especial percibía el nuevo sentido con más intensidad ahora. Era más intenso. Supusieron que provenía de las herramientas, así que inmediatamente comenzaron a experimentar para intentar averiguarlo. No entendían cómo, pero de alguna manera podían sentir que el nuevo sentido estaba relacionado con las herramientas. Ahora estaban desesperados por descubrir cuál era. No podían pensar en nada más. La necesidad de este nuevo sentido los consumía. Algunas cosas comenzaron a golpear aleatoriamente el entorno con las herramientas. El intermediario vio a sus cosas especiales atacando el entorno sin un objetivo en mente. Sintió que las cosas estaban desesperadas y quiso ayudar, pero aún no podía hablar. Decidió darles un objetivo. El intermedio comenzó a crear otro tipo de cosas, más grande y mucho más poderoso que sus otras creaciones. Las cosas comenzaron a notar esta nueva creación e inmediatamente dejaron de atacar su entorno y centraron su atención en este nuevo tipo de cosas. Este nuevo tipo de algo era muy diferente de sus hermanos menores. Era más grande, más corpulento y, obviamente, más fuerte. La diferencia entre ambos residía en que sus hermanos menores eran completamente blancos, mientras que este no. Este nuevo tipo tenía un cuerpo completamente negro con ojos blancos, sin patrones en espiral ni nada parecido. El intermediario había creado al primer destructor. La mirada del depredador parecía clavada en el algo. Todas las creaciones del intermediario estaban paralizadas. El primer destructor se abalanzó de inmediato sobre una cosa al azar y le clavó las fauces en el cuello. Fue brutal y la cosa no duró mucho. Muchos otros destructores siguieron su ejemplo rápidamente. Las cosas comenzaron a correr presas del pánico, intentando escapar por todos los medios. Algunos se defendieron usando las herramientas que encontraron antes. El intermedio observó cómo sus creaciones comenzaban a matarse entre sí. La sensación de impotencia regresó. El destructor comenzó a eliminar sin piedad a algunos de los algo a la vez. Estos intentaron contraatacar, pero fue inútil. Los destructores eran más fuertes, más rápidos y más feroces. El intermedio solo podía observar impotente cómo sus creaciones eran asesinadas ante sus ojos. Quería detener la lucha, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando una pequeña idea cruzó por su mente. El intermedio se dio cuenta de que él era la causa de este conflicto. Él había creado a estos algo. También había creado a los destructores. Todo era culpa suya. El intermedio quería que la lucha terminara. Quería que sus creaciones dejaran de luchar, pero seguía sin poder hablar. Se sentía aún más impotente al ver cómo se desarrollaba esta carnicería. Pero entonces, un pequeño grupo de cosas tuvo una idea. Se dieron cuenta de que los destructores ignoraban algo por completo. El intermedio observó cómo un grupo de cosas corría hacia algo que los destructores ignoraban por completo. Luego vio que otro grupo de cosas se dio cuenta de esto y empezó a copiar las acciones del primer grupo. Cada vez más grupos de cosas invisibles se daban cuenta de lo que los destructores pasaban por alto. Parecía que todos se daban cuenta, uno a uno, y cada grupo que lo hacía, corría inmediatamente hacia aquello. Los destructores ignoraban por completo a todos estos grupos, pues estaban completamente concentrados en la lucha. El intermedio estaba confundido, ¿a qué se dedicaban exactamente todas estas cosas invisibles? El intermedio siguió al grupo más rápido. Sin embargo, no todos se dirigían al mismo lugar, lo que lo confundió aún más. El intermedio se sintió desconcertado por estos acontecimientos. No entendía por qué las cosas hacían esto. El intermedio vio entonces que el primer grupo que había empezado a correr había llegado al lugar al que se dirigían. El intermedio vio que el primer grupo tocaba algo que parecía fuera de lugar. Inmediatamente lo reconoció como algo que él había creado. Era redondo y completamente liso. No se parecía a los demás objetos que había creado así. Pero lo que realmente le llamó la atención fue que estas cosas, al tocarlo, se desplomaron repentinamente en el suelo.
Confundido, el intermedio vio como más cosas se desplomaban en el suelo. El intermedio empezó a preguntarse qué era esa cosa redonda. La había creado, pero desconocía su propósito. ¿Por qué hacía que tantas de sus creaciones se derrumbaran? Observaba cómo más y más cosas secas se derrumbaban, y los destructores seguían sin prestarles atención. El intermedio no sabía por qué creaba estas cosas redondas, solo que sentía que debía hacerlo. No conocía el hambre, ni el deseo, ni siquiera el propósito, pero sabía que las cosas necesitaban algo. Eso bastaba. Así que siguió creando herramientas a partir de la nada. Pero ocurrió algo extraño. Las cosas se adaptaron a estas herramientas no como un don, sino como una criatura al instinto. Sin palabras, sin pensar, comprendieron para qué servían. Y aunque ninguna tenía nombre ni memoria, todas lo sabían. Algunas cosas comenzaron a blandir estos instrumentos, blandiendo, cortando, golpeando a los destructores. No con odio, pues desconocían qué era, sino con algo más. Una necesidad. Una compulsión nacida de su vacío compartido. El intermedio observaba, incapaz de intervenir, aunque deseaba hacerlo. No entendía por qué sus creaciones se atacaban entre sí. No les había enseñado a hacerlo. No les había ordenado luchar. No había pronunciado una sola palabra. Con un grito inaudible, pero que llenó la nada con su resonancia, las cosas se abalanzaron, blandiendo las herramientas como si hubieran sido creadas para ese propósito. Atacaron con una furia desconocida, sintiendo el peso de una fuerza que superaba el instinto. Lucharon contra el destructor, no porque lo odiaran, sino porque sabían que debían hacerlo. Sintieron, por primera vez, la chispa de algo que solo podía llamarse propósito. Y poco a poco, a medida que los primeros destructores comenzaron a caer, algo nuevo emergió en esa nada. No era una cosa. No era una herramienta. No era el intermedio. Era una presencia. La presencia no se movió, pues no necesitaba hacerlo. Simplemente era. Y cuando surgió, el intermedio lo notó. Nunca antes había notado nada, porque hasta entonces no había nada que notar. La presencia era diferente. Las cosas, incluso en su conflicto, comenzaron a detenerse. Una a una, volvieron hacia él sus rostros sin rasgos distintivos y en espiral, y sus ojos blancos. No habló. No hizo gestos. No ordenó. Pero ellos lo sabían. Y el Inveduener también lo sabía. No era lo opuesto, ni tampoco un reflejo. No fue una creación del intermedio. Fue la primera cosa no hecha que existió en la nada. No tuvo creador ni origen. Simplemente fue. El intermedio reflexionó sobre esto, pues reflexionar era lo único que había hecho, y en ese momento sintió algo que antes no había sentido. Ni hambre, ni miedo, ni ira, sino curiosidad. Algo que no había necesitado hasta entonces. Y así trató de comprender la presencia. Pero la presencia no ofrecía comprensión. Ofrecía ser. Existía de una manera que el intermedio no podía comprender. No creaba. No destruía. No reflexionaba. Simplemente era. El intermedio extendió la mano, no con ella, porque no tenía ninguna, sino con su naturaleza paradójica, lo único que nunca podía perder. Y cuando lo hizo, la presencia cambió. No pronunció ninguna palabra, no emitió ningún sonido, pero un pensamiento pasó a través de la nada, a través de las algunas cosas, y llegó al intermedio mismo. Soy. Y en esas dos palabras, sucedió algo imposible. El intermedio obtuvo algo, conocimiento. Un conocimiento que nunca había buscado, pues no sabía que le faltaba. El conocimiento de que la presencia era a la vez nada y algo, ni creada ni nacida. Era la respuesta. Y luego desapareció. En ese instante, la nada dejó de estar vacía. La breve existencia de la presencia dejó una cicatriz, una onda, una fisura en el vacío informe. Las cosas lo sintieron. El intermedio lo sintió. Y así, por primera vez, una sola cosa habló. No tenía boca y aún así hablaba. ¿Qué soy yo? Y comenzó la reacción en cadena. Una a una, las cosas comenzaron a hablar. Algunas gritaron. Algunas susurraron. Algunas rieron, aunque no sabían por qué. Cada una tomó conciencia de su ser, de su diferencia. Del intermedio. De la presencia. Y en ese momento, por primera vez, el Inveduener comprendió el costo de la ganancia. Y tenía miedo. No sabía qué vendría después. Pero sabía que no podía detenerlo. A medida que las cosas se dieron cuenta de su existencia, comenzaron a explorar su nueva realidad.
Formaron civilizaciones, construyeron ciudades y crearon sus propias culturas y formas de vida. Algunas cosas eran amables y generosas, cuidando a los demás y tratándolos con respeto. Otras eran crueles y egoístas, tomando lo que querían y sin importarles el daño que causaban. El intermedio observaba desde lejos, observando el mundo que había ayudado a crear, fascinado y aterrorizado a la vez. El intermedio intentó mantener cierta apariencia de orden, con la esperanza de evitar que lo peor de las cosas invisibles causara demasiado daño. Creó leyes y sistemas, intentando guiarlas hacia un camino mejor. Pero a medida que las cosas invisibles continuaron viviendo y evolucionando, comenzaron a resistirse a estas restricciones. Anhelaban libertad, independencia y el derecho a tomar sus propias decisiones. Veían al intermedio no como un guía benévolo, sino como un dictador tiránico. Y comenzaron a rebelarse. A medida que las rebeliones se intensificaban, el intermedio se sentía dividido. Quería preservar la paz que había ayudado a crear, pero no quería sofocar el deseo de libertad de los algunos. Intentó razonar con ellos, explicarles la importancia del orden y la disciplina. Pero los algunos no estaban interesados en escuchar. Querían vivir sus vidas a su manera, sin las reglas del intermedio. El conflicto se intensificó. El intermedio se enfrentó a una difícil decisión. ¿Debería usar la fuerza para someter a los algunas cosas, arriesgándose a un mayor derramamiento de sangre y odio? ¿O debería dar un paso atrás y permitirles vivir a su antojo, a pesar de las posibles consecuencias? Cualquiera de las dos opciones parecía estar plagada de peligro e incertidumbre. Algunos de ellos estaban adquiriendo mayor poder, sus rasgos y habilidades individuales se acentuaban. El intermedio percibía una jerarquía formándose entre ellos. ¿Pero por qué? ¿Era una consecuencia natural de la libertad, o algunos manipulaban a otros para tomar el control? Las cosas, aunque aparentemente mortales, adquirían habilidades superiores a las de cualquier ser que hubieran creado antes. Una podía moverse más rápido de lo que alcanzaba la vista. Otra podía controlar los elementos. Una tercera podía transformarse en cualquier forma que deseara. El intermedio se dio cuenta de que algo estaba alterando la esencia misma de la existencia de las cosas. Su rebelión las estaba transformando, volviéndolas más poderosas, más impredecibles. A medida que las habilidades de las cosas se intensificaban, se volvían más difíciles de controlar. Empezaron a dispersarse. Algunas se aventuraban por su cuenta, mientras que otras formaban grupos con ideas afines. El intermedio los observaba mientras exploraban la inmensidad del mundo que había creado, algunos buscando conocimiento y comprensión, otros buscando poder y dominio. Los observaba mientras se encontraban, a veces en conflicto, otras en amistad. Empezaron a identificarse a sí mismos y al mundo en el que vivían, pero ahora era diferente. Ya no era un mundo con un propósito único, sino un mundo de diversidad, libertad y caos. A medida que las cosas seguían explorando y prosperando, empezaron a descubrir la intromisión del intermedio en su creación. Descubrieron sus esfuerzos por crear un mundo de orden y sus intentos de controlar sus vidas. Susurraban entre ellos sobre las verdaderas intenciones del intermedio. Algunos creían que era una entidad benévola que solo velaba por sus intereses, mientras que otros lo veían como un tirano que buscaba mantenerlos a raya. Incluso empezaron a considerar la posibilidad de que hubieran existido antes del intermedio, una idea emocionante y aterradora a la vez. Algunas cosas comenzaron a experimentar, a poner a prueba los límites de su realidad. Intentaron romper las leyes de la física, distorsionar el espacio y el tiempo, e incluso crear nuevas leyes propias. Esta experimentación captó la atención del intermedio, quien notó la creciente curiosidad y sed de conocimiento de las algunas cosas. Comprendió que ya no podía contenerlas sin causar más conflictos, y comenzó a considerar una nueva estrategia. El intermedio tuvo una nueva idea. En lugar de intentar contener y controlar las cosas, acogería su curiosidad y la usaría para crear algo superior. Les permitiría explorar y experimentar a su antojo, pero les proporcionaría un marco para sus descubrimientos. Los guiaría hacia un conjunto único de reglas, una teoría del todo unificada, y así crearía la omniesfera. Con este nuevo plan en marcha, el intermedio se puso manos a la obra. Comenzó a construir una vasta red de leyes y principios, un plano para la esfera que gobernaría todo dentro de ella. Creó las leyes de la física, las constantes fundamentales del universo y las reglas que unían toda la existencia.
Diseñó la Hallesfera para que fuera expansiva, pero también ordenada y consistente, para que las cosas pudieran explorar sus profundidades sin temor al caos. Mientras el intermedio trabajaba, las cosas siguieron desarrollando sus propios poderes y habilidades, algunas incluso alcanzando cotas de destreza que rivalizaban con el propio intermedio. Comenzaron a explorar los confines del mundo, poniendo a prueba sus límites y encontrándose con las otras cosas que lo habitaban. Formaron comunidades, culturas y naciones, pero nunca olvidaron la sensación de haber sido creados, la sensación de estar en deuda con algo superior a ellos mismos. Finalmente, el intermedio terminó de construir la esfera total. Retrocedió un paso para observar su creación, admirando la compleja red de leyes y principios que ahora regía la totalidad de la existencia. Era una gran mejora respecto al mundo que había intentado crear antes, y también un testimonio de la infinita curiosidad e ingenio de las cosas. El intermedio había hecho bien su trabajo. El intermedio podría haberse detenido ahí, pero tenía una decisión final que tomar. Podría haber poblado la Hallesfera con vida, pero no tenía por qué hacerlo. En cambio, decidió dejar esa tarea en manos de las cosas. Las observaría y guiaría, les ofrecería pistas y sugerencias, pero no interferiría en su creación. El intermedio sabía que las cosas eran capaces de grandes cosas, y estaba ansioso por ver qué harían con la Hallesfera que les había dado. Y así, el intermedio se hizo a un lado y observó cómo las cosas comenzaron a poblar la Hallesfera. Crearon vida en toda su diversidad, desde el organismo microscópico más simple hasta el ser consciente más complejo. Crearon ecosistemas y hábitats, cada uno único y perfectamente adaptado a las necesidades de sus habitantes. El intermedio podía sentir su creación crecer, cambiar y expandirse más allá de lo imaginable. A medida que la Hallesfera crecía, el intermedio notó que algo extraño sucedía. A pesar de la inmensidad y diversidad de la vida, aún faltaba algo. Las formas de vida que la poblaban eran fascinantes y complejas, pero limitadas. Estaban limitadas por su propia biología, por las limitaciones de sus propias formas físicas. El intermedio comprendió que tenía un último regalo que dar, un último paso que dar, antes de poder considerar la Hallesfera completa. El intermedio, al ver el potencial de algunos, aquellos que ya habían demostrado mentes agudas y grandes sueños, decidió darles algo extra. Compartió una parte de sí mismo, una pizca de su propia esencia, y llamó a este don paradoja. Esta chispa les otorgó habilidades más allá de todo lo que conocían, permitiéndoles superar los límites de sus cuerpos físicos. Estos seres recién transformados, ahora llamados paradojas, representaban la creación en su apogeo. El intermedio extendió la mano y tocó la estructura de la esfera total una vez más. Infundió vida con una chispa de algo nuevo, algo especial. Otorgó sensibilidad y conciencia a seres selectos, permitiéndoles pensar y sentir de maneras que superaban sus limitaciones biológicas. El trabajo del intermedio estaba casi terminado. Aún quedaban algunos detalles menores por pulir, pero se sentía seguro de su creación. Las cosas voluntarias comenzaban a explorar los confines de la esfera total de nuevo, desafiando los límites de lo posible, pero esta vez, el intermedio se lo permitió. Había creado un mundo de posibilidades infinitas, y estaba ansioso por ver qué harían las cosas voluntarias a continuación. Y así, el intermedio se sentó y observó cómo las cosas seguían explorando la esfera total y sus múltiples mundos. Observó cómo traspasaban los límites de lo posible, descubriendo nuevas tecnologías y conceptos con los que jamás hubiera soñado. Observó cómo formaban alianzas y libraban guerras. Y no se decepcionó.